Muy bien, pues sin más preámbulo, mis hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor, que esta mañana es una palabra hermosa, maravillosa, que nos da aliento y nos hace entender el propósito de Dios para con nuestras vidas, que nos ha llamado. Es una palabra preciosa que estudiamos unos días atrás, unos jueves atrás, y me ha parecido muy bueno poder compartirla aquí esta mañana. Señor, te doy gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y pone al descubierto, a nuestro descubierto, nos hace ver realmente qué es lo que hay en nuestro corazón y cuál y quién eres tú, Señor. También nos revela tu palabra. Gracias, Señor. Pongo delante de ti hoy esta palabra, Señor, y Padre, que seas tú a través de mí, de mi boca, de mi mente, Señor, hablando a la congregación, Señor, para edificación, Señor, de la congregación del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, en esta mañana. Hágase tu voluntad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Pues existen maravillosas coincidencias en la Biblia. A mí me encantan. Y hay aquí, en este pasaje que vamos a leer, hay una maravillosa coincidencia entre David y Cristo. La única diferencia es que David no pudo liberar a nadie, pero sí nos anunció a Cristo y lo que iba a hacer: liberarnos. Él sí nos liberó, nos redimió. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Seguramente que os va a sonar a algunos. Primera de Samuel, capítulo 22 y versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor: Partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además, se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y llegó David a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. Aleluya. ¿No os recuerda algo? Vamos a verlo. Vemos tres grupos de personas que había en Israel, que eran israelitas, y dice aquí hay una palabra en común para los tres grupos: todos. O sea que en Israel había tres grupos de personas, y eran todos de todas las tribus de Israel, de la nación de Israel, que eran 400.
400 junto a David. Todos los afligidos. Yo creo que en general, porque hablamos un mismo idioma, entendemos la palabra afligido. Pero siempre me gusta darle el significado correcto según los diccionarios, según la palabra del Señor. La palabra afligido o aflicción describe la condición vulnerable del ser humano. Su cuerpo, su alma y su espíritu. Cuando hay aflicción, cuando estamos afligidos, es como si dijéramos, estamos en depresión, ¿vale? Estamos deprimidos y no queremos salir de la habitación y nos tiramos todo el día llorando y, ¿verdad? Ahí tenemos una aflicción. Esta aflicción, la persona que lo padece, esta aflicción, reconoce, normalmente sabe que tiene un problema, que tiene una debilidad y anda en total dependencia de los demás. No es autónomo. No es autónomo. Pues este grupo de personas, un grupo de todos los afligidos que había en Israel, se fueron también a la cueva de Adulam y se juntaron con David. Pero ¿y cuál era el problema de David? Que también estaba afligido. Los afligidos de Israel se fueron a juntar con David, que también estaba afligido. ¿Por qué estaba afligido David? Porque estaba perseguido por Saúl. De día y de noche, a todas las horas, Saúl quería saber a dónde estaba David para acabar con su vida. Y David no paraba en un sitio fijo. Constantemente tenía que moverse de un sitio a otro por el desierto, por las fortificaciones altas, las zonas de montañas, de cuevas en las montañas, donde fuera difícil encontrarle. David, un hombre de fe que mató a Goliat de una pedrada, hermanos, dijo, ¿qué? Todo el mundo se echó a temblar cuando vieron a Goliat y dijo David, que era así de alto, dijo, ¿le vamos a tener miedo a ese incircunciso? Y se puso delante y dijo, yo lo voy a matar. Y llegaron los del ejército y le pusieron cascos, lo equiparon con todas las cosas que llevaban los soldados y parece que como era tan pequeño le sobraba todo. Y dijo, quitarme esto, hombre, quitarme esto. Que es muy grande, David. Dijo, Dios está conmigo. Amén. Y cogió su onda que practicaba cuando guardaba las ovejitas, que era pastor, y él practicaba con su onda, ¡wow! Y tiraba unas pedradas y pegaba con la piedra en el sitio que quería. Y dijo, sacó su onda, puso una piedra y hizo así, ¡pum! Y le pegó aquí a Goliat. Y Goliat, de la pedrada que le dio, en vez de caer para atrás, porque la piedra venía de allí, cayó para adelante. Fue el Señor que le empujó un poquito. Y cayó para adelante y la piedra se le clavó en el cerebro, en la cabeza, se le metió para adentro. Y lo mató. Hombre de fe, David. Hombre de fe.
Sin embargo, aquí, con esa persecución cainita de Saúl sobre David, David está empezando a sentir temor. Estaba sintiendo temor. No estaba confiando en Dios. Muchas veces las aflicciones nos paralizan y nuestra fe nuestra fe en el Señor queda a un lado y nuestra relación con Dios se diluye. La palabra afligido describe a alguien que siente tristeza, pena, angustia, desolación o abatimiento. ¿A quién nos recuerda también? ¿Quién fue afligido? ¿Quién pasó por aflicción? Leamos en Isaías 53, versículo 4 y versículo 7. Versículo 4 y versículo 7. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Jesucristo fue afligido. Y cuando vemos que había un grupo de todos los afligidos en el pueblo de Israel, incluso David también estaba afligido, nos acordamos de Cristo. Porque esto nos está recordando las aflicciones que Cristo pasó por amor a nosotros. Y esto también nos hace saber que Dios escoge a los afligidos. Hermanos, ¿te sientes afligido? No te preocupes. Dios te va a levantar. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice el 7. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Continúa diciendo el versículo 7. Pasó por las mismas cosas que estos que se juntaron con David. Las mismas. Por eso, Él viene a socorrernos, porque Él sabe lo que es. Él pasó por eso. Y nos socorre, viene y nos socorre. Aleluya. Lucas 19:10. Gloria a Dios. Aleluya. Otro pasaje. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién eran estos que estaban con David ahí en la cueva de Adulam? Los rechazados del pueblo de Israel, lo que se había perdido, lo que nadie quería, lo que la gente, el resto del pueblo despreciaba. Aleluya. Pero el Hijo del Hombre vino a salvar de lo que se había perdido. Yo estuve afligido por un tiempo. Cierto, muy afligido.
Hebreos 2:18. Porque en cuanto Él mismo, Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Afligidos, perseguidos por causas de las deudas, en amargura de espíritu. Él, por cuanto padeció todas esas cosas también, es poderoso, porque las venció, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, mis hermanos, y Dios muchas veces hace cosas que no entendemos, pero cuando vamos entendiendo, vamos diciendo, pero madre mía, ¿cómo es que Dios hace las cosas siempre con un porqué? Redimirnos a nosotros, amor a nosotros, devolvernos al principio. Aleluya. Y cuando digo al principio, antes del pecado. También hay otro segundo grupo, que son todos los endeudados. Todos los endeudados. Dice, todos los que estaban endeudados. ¿Qué les pasaba a los endeudados? Los que tenían deudas en aquel tiempo eran perseguidos para quitarles, para que les devolvieran lo que le habían prestado, las deudas que tuvieran. Eran perseguidos, se tenían que esconder, porque igual que David, eran perseguidos. Ahora bien, eso es lo que dice. ¿Qué quiere decir? Que el pecado nos ha hecho deudores, hermanos, deudores de Dios. Y estábamos fuera. En este tiempo de David, Cristo no había venido todavía. Pero de alguna manera, David es un tipo de Cristo. El pecado nos hizo deudores, no a nosotros solos, a toda la humanidad. Ahora, ¿qué pasa con los deudores que se reunieron allí con David? Sabían que eran deudores, conocían que eran deudores. Y no todos los deudores son responsables y piensan y se acuerdan de que son deudores. Yo soy muy bueno. Yo no hago el mal. Yo no me meto con nadie. Yo vivo mi vida y seguro, todos tenemos una deuda con Dios. ¿Cómo te vas a presentar delante de Él? ¿Con la deuda? ¿Te vas a presentar con la deuda o vas a buscar a Cristo, que fue el que pagó la deuda por ti? Cristo pagó. Solamente debemos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu.
Y ya alcanzamos ese perdón que pagó Cristo. Y bien que pagó. Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, vamos a obviar la segunda parte del versículo, porque me parece que somos un poco duros para perdonar a nuestros deudores. Si alguien nos debe algo, madre mía. Pero mira lo que dice: perdónanos nuestras deudas. Esto es cuando el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos a orar. Jesús les está enseñando que ellos son deudores, igual que nosotros, con Dios. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir al Señor? Perdónanos nuestras deudas, Señor. ¿Qué es necesario, Señor? Que estemos en Cristo. Llévanos a Cristo, revélanos. Queremos pagar nuestras deudas, queremos ser salvos, no tener deudas contigo. Si Cristo pagó, quiero estar en Cristo. Solo Dios nos puede perdonar, hermanos, en Cristo Jesús. Solo Dios. Nadie nos puede perdonar. Y el perdón siempre se basa en el pago de una deuda. ¿Alguien pagó? Sí. Cristo pagó. Cristo pagó. Ahora, David, en verdad, con estos deudores que se juntaron en la cueva de Adulam, no pudo pagar las deudas de ellos. No pudo. Él no se sacrificó. Él no vertió su sangre. Él no era él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un tipo, era alguien que nos estaba anunciando a Cristo, pero no era Cristo. Así que David, en verdad, no pudo pagar las deudas de ellos, de esos deudores. Pero Cristo sí las pagó, hermanos. ¿Sabéis? Tenemos un pasaje que me viene ahora mismo a la cabeza, no lo había preparado. Lázaro y el rico. Lázaro y el rico. También hay otros pasajes que hablan de estas cosas. Cuando Lázaro y el rico murieron, uno fue al seno de Abraham, Lázaro, y el rico fue al Hades. En el seno de Abraham estaban, ¿sabéis quién estaba en el seno de Abraham? Aparte de Lázaro. Todos estos que estaban en la cueva con David, en la cueva de Adulam. Todos estos estaban en el seno de Abraham, esperando ser liberados por Cristo. Amados, cuando Cristo entregó su vida en la cruz y virtió su sangre, todos los que estaban en el seno de Abraham automáticamente se fueron a la gloria de Dios. Aleluya. Y entramos con el tercer grupo, todos los que tenían amargura de espíritu. La amargura de espíritu es un estado de profunda tristeza, frustración y resentimiento. ¿Sabéis lo que es el resentimiento? Cuando uno se siente herido porque cree que la gente le está haciendo cosas que la gente no le está haciendo. Y entonces se resiente y tiene un odio hacia esa persona
o hacia quien sea y hace todo lo posible por destruir a esa persona. Saúl, el rey Saúl, tenía resentimiento. Desde que escuchó aquella canción de las mujeres, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, resultó el espíritu de Saúl con amargura, con resentimiento. Y ese resentimiento, lo único que le llevaba a Saúl es a querer acabar con David. Ahí empezó todo, y cada vez a peor, y cada vez a peor, y a peor, y a peor, que ya hasta perdió la cabeza el rey Saúl. Entonces Dios ungió a David, y la unción de Dios sobre Saúl se fue, y él se dio cuenta. Y entonces con más ganas perseguía a David para matarlo. Porque para él era un peligro. Le iba a quitar de ser rey. Pero no era David el que le iba a quitarle. Dios ya le quitó. Saúl continuó siendo rey durante un tiempo, pero no con la unción de Dios. El que estaba ungido era David. ¿Qué podemos ver en Saúl cuando estamos estudiando esta primera de Samuel? Observamos los movimientos de Saúl y vemos algo, que Saúl tenía un veneno espiritual que carcomía su alma. Dañaba su salud y contaminaba a quienes rodeaban a Saúl. Todos estaban contaminados, a todos los contaminaba. En estos días, la persona que está en estas circunstancias tiene un problema, porque el resentimiento te hace tener esas conductas como las que tenía Saúl, y eso te impide recibir la gracia de Dios, porque en tu corazón hay maldad. Ahora bien, Cristo también murió por estas personas. David no pudo ayudar a los que tenían amargura de espíritu, pero ellos, como todas las cosas en los hijos de Dios, ellos sabían que tenían amargura de espíritu. Si tú reconoces que tienes un problema y te presentas con ese problema delante de Dios, pues va a resultar que Dios te va a escuchar, porque Dios ha llamado a los afligidos, a los que tienen deudas y a los que tienen amargura de espíritu. Hermanos, el problema es, y lo hablábamos el último jueves, la hermana Lorena comentaba que no entendía cómo Saúl podía estar hablando de Dios y diciéndole a los demás benditos de Jehová y toda esa palabrería religiosa, y lo que tenía en su corazón era matar. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera recapacitado y hubiera visto en qué estado estaba y hubiera ido corriendo delante de Jehová, ponerse de rodillas Saúl delante de Dios a pedirle perdón y a pedirle que le quitara eso? ¿Qué hubiera pasado? Que Dios le habría escuchado.
evidentemente. Pero no. Él no veía otra cosa sino que acabar con Saúl. Con David, perdón. Con David. Algunas veces, algunos que vienen también a Cristo tienen esto y no se dan cuenta, les pasa igual que a Saúl, ¿no? Y está haciendo daño, pero no lo ve así. Entonces nosotros que nos damos cuenta tenemos que orar por esas personas también. Amén. Porque Dios es misericordia y nos importa Dios en nuestros corazones. Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo les haré descansar. Afligidos de espíritu, amargura de espíritu. Vengan a mí todos los que tenéis amargura de espíritu, y yo os haré descansar. Pero claro, la cuestión es que nos demos cuenta que tenemos amargura de espíritu. Si no, va a ser difícil, porque el principio del arrepentimiento es reconocer que estamos con lo que estemos, que no estamos bien, que estamos mal. Ese es el principio del arrepentimiento. Juan 7, 37. Pero en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. Me encantan estas palabras del Señor Jesucristo. La sed, cuando tenemos sed, tenemos la boca así, que necesita un buen trago de agua fresca. Pues cuando tenemos algún problema en nuestro espíritu, en nuestra alma, también se manifiesta. Debemos escuchar nuestro interior. Una manera muy buena de escuchar nuestro interior es a través de la palabra, leer la palabra, y la palabra nos va confrontando, nos va descubriendo. Es un espejo que nos dice lo que hay ahí adentro. Entonces me doy cuenta que tengo sed. Y voy al Señor Jesucristo, porque me ha dicho que si alguno tiene sed, que venga a Él y beba. Aleluya. Me recuerda esto a la conversación con la mujer samaritana. Sí, mujer, dame de beber, le dijo. ¿Cómo? ¿Un judío pidiendo a una samaritana que le dé de beber? No, Señor. Los judíos no hacen eso. Y le dice el Señor a la samaritana: si supieras quién es el que te dice, le darías. Pero yo te daré, dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aleluya. Y dice la samaritana: Señor, pues dame de ese agua. Dame de ese agua. Queremos de ese agua, chicos. Amén. Aleluya. Cristo está así, con el agua, para que la pidas, para dártela. Bendito Dios. Gracias, Señor. Hermanos, para confirmar
esta buena noticia de que Dios está llamando, como en este caso se juntaron todos en la cueva de Adullam, se juntaron todos allí. Dice que David era el jefe de todos. En David estaban los tres tipos de hombres en ese momento. Pero Dios había llamado a todos estos hombres, a todas estas personas que se juntaron allí. Dios los llamó allí. Dios los llamó. Y Dios sigue llamando a todo este tipo de personas. Y para eso hay un pasaje que lo dice con mucha claridad, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos, para terminar, versículos del 22 al 31. Vamos a leer. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, los griegos, los gentiles, locura. Me gusta decir a mí, cuando lleguemos allí, a la gloria de Dios, va a decir, cuando nos vea el Señor entrar por las puertas: venid a mí, mis loquitos. Porque ciertamente los gentiles, los que no quieren saber de Cristo, nos tienen por locos. Bendita locura, hermanos. Bendita locura. Me encanta ser loco. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Está poniendo de los que están tropezando, los judíos, y de los que tienen por locos a los que creen en Cristo. ¿Vale? Hay ese grupo de personas. Ahora, más para los llamados, el 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué es lo insensato de Dios? Nosotros, hermano. Nosotros somos lo insensato de Dios. Pues dicen que nosotros, que somos insensatos a los ojos de los hombres, de los gentiles, de los judíos, dice que somos más sabios que los hombres. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios está en nosotros. Y esto está en 2 de Corintios, un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 15 y 16. No lo vamos a leer. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nosotros somos lo insensato y lo débil. Estos que estaban con David eran insensatos y débiles. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Miremos nosotros, todos nosotros, nuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No lo somos. No lo somos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ya en el Antiguo Testamento, en 1 de Samuel, vemos cómo Dios escoge a lo necio del mundo, a lo menospreciado,
Para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Nosotros somos hermanos. Y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Nosotros no somos nada. Gloria a Dios. Pero en Cristo somos mucho. Tenemos un tesoro impresionante. ¿Cuántos hombres ricos de este mundo, el Trump, por ejemplo, que se está haciendo más millonario desde que es presidente, cuánto quisiera el señor Trump tener el tesoro que tenemos nosotros? Anoche estaba mirando el móvil y me saltó un anuncio. Dije, uno que sale mucho en televisión, es un economista. Y tenía un discurso que con 250 euros ibas a conseguir 40 y pico mil euros. Digo, pues esto, y claro, como uno lo ve en la televisión, oye, pues esto está tentador, me dan ganas de coger 250 euros y meterlos ahí, a ver si me dan 40 y pico mil euros. Pero dije, no, yo no estoy aquí para hacer tesoros en este mundo. Mis tesoros están ahí arriba. Aleluya. No quiero nada. Aunque sea verdad, no lo quiero, porque mi Dios suple todas mis necesidades. Aleluya. Dice, ¿recordamos el 28? Por favor, Wilson. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a poder ir delante de Dios a jactarse. ¿Sabéis qué es jactarse? Presumir. Presumir muchas veces ni de lo que somos. ¿Sabes? Yo algunas veces en la T4 iba mucho, a la T4 como taxista, veías los grupos de amiguetes que se juntaban, si había 800 coches o 700 allí, taxis metidos allí en el aparcamiento de la T4, pues por lo menos había 20 o 30 grupos de amiguetes diferentes, y había una cosa común en todos ellos: todos se jactaban los unos con los otros de las cosas, de su sabiduría, de las cosas que le pasaban, el hombre es dado a jactarse. Pero delante de Dios no se va a jactar ninguno. Solamente los humildes, solamente los que no son nada, son los que van a estar delante de Dios. Los que se jactan no se van a jactar delante de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por el Padre. Dice el Señor Jesucristo: nadie viene a mí si no le fuere dado del Padre. Si estamos en Cristo Jesús es porque ha sido el Padre que nos lo ha dado. Mas por Él, el Padre, Dios, el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo Jesús nos ha hecho sabiduría, justificación,
santificación y redención. Podemos estar los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu gozosos. Sí, porque los afligidos, los endeudados y los que están o estaban amargados de espíritu son los que ha escogido Dios. Amén. ¿Para qué? El 30, por favor. Wilson, 30. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho sabiduría de Dios, justificación. Cristo, no nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. No podemos, no alcanzamos. Pero Cristo sí. Sabiduría, justificación, somos justificados. Santificación, somos santos. ¿Alguien merece ser santo? No, pero somos santos por Cristo. Y redimidos, redención. ¿Esto alcanzó a los que estaban con David? Sí. Porque Cristo, en esos 3 días, hasta que resucitó, bajó al Hades y bajó al seno de Abraham y se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham. Los del Hades se quedaron en el Hades porque estaban, no sé si lo sabéis, el Hades es el lugar de los muertos, el lugar de los muertos. Pero el seno de Abraham, que hasta Cristo había, era el lugar de los vivos, de los que iban a ser rescatados por el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos habitantes tendría Israel en el tiempo de Jesucristo? Vamos a tirar así 3 millones. 3 millones. Ya cuando estaban en el desierto eran 1,5 millones. Vamos a decir 3 millones. A lo mejor eran más, no sabemos. Pero, ¿cuántos estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo de Dios? 120. De una población de 3, 4, 5 millones de personas, no sabemos bien, pero muchos. Una población que eran hijos de Abraham. Y se creían ya ser la panacea, porque eran hijos de Abraham. Solamente 120. Con 120 escogidos por Dios, prostitutas, pecadores, personas, galileos, despreciados. 120. Con 120 empezó la obra de Dios. Comenzó la iglesia, sus primeros pasos. Y en el primer día, hermanos, un discurso de Pedro hizo que 3,000 personas se bautizaran, creyeran y se bautizaran. Amén. Así que, hermanos, es una buenísima noticia que tenemos hoy. No somos dignos por nosotros mismos de ser llamados por Dios, pero Dios nos ama.
Dios nos ama y nos ha llamado en Cristo Jesús. Y ahora no vamos a morir. ¿Lo sabéis? Lo dice el Señor Jesucristo. El que crea en mí no morirá. Este cuerpo, para Dios, el que muera este cuerpo no es la muerte. Para Dios, la muerte eterna es que muera también el alma y el espíritu. Pero Él nos ha librado, Él nos ha dado vida y vida en abundancia.